Y pienso que esa fue la primera experiencia muy fuerte del amor, de la misericordia de Dios. Y así nació esa inquietud. Bueno, ¿y quién es ese Dios de la misericordia? Pero los salesianos, digo, ahí cometieron un error gravísimo. Pasan la película de San Francisco de Asís. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este subpodcast llamados. Bienvenido Marcio, Kevin. Vamos haciendo una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos, y ayúdanos a ser más santos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Carlos Acuti, Ruega por nosotros. nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Marcio, cuéntanos. El día de hoy un episodio especial. Claro ¿Por qué? que sí, justamente hemos tenido hace pocos días una grata visita del cardenal Luis Gerardo Cabrera, donde tuvimos un tiempo de tertulia junto con demás hermanos seminaristas y aprovechamos a compartir con él diferentes anécdotas eh, de su vocación, parte inclusive de ciertos aspectos que no conocíamos del cónclave, y la verdad es que fue un encuentro muy fructífero para nosotros, para nuestra vocación, y bueno, también enterar ciertas cosas que usualmente uno no se entera, ¿no? Pequeños detalles que uno como que tiene en mente y todo, pero nunca se lo puede preguntar a un cardenal, ¿no? Porque por sus ocupaciones y todo lo demás. Pero ahora, bueno, tuvimos justamente chance de poder hacerlo. Entonces, eso fue súper interesante. No sé si Kevin, ¿recuerdas algo de lo que estuvimos conversando con el cardenal? Bueno, la verdad es que yo creo que el tema de poder conversar con Monseñor es como que te abre la posibilidad también a vivir desde sus ojos un poco lo que a lo mejor muchos de nosotros no ha podido vivir en Roma, ¿no? A lo mejor alguien ha podido ir, pero creo que al menos para mis hermanos de propedéutico y para mí fue como conocer a través de él estos aspectos de lo que es la iglesia también, ¿no? Y también, pues bueno, yo creo que conocer la historia vocacional de Monseñor y de ver cómo ha sido su trayecto durante todos estos años también de alguna u otra forma a ti te anima mucho más, ¿no? Y el compartir entre todos también. Claro que sí, sobre todo porque esa calidez pastoral que Monseñor siempre presenta es una característica principal de él como obispo, ¿no? Y que a pesar de todas sus actividades, a pesar de todas sus responsabilidades que exige, obviamente, el cargo que él desempeña dentro de la iglesia, pues él no pierde justamente eso, ¿no? Y ahí justamente nos viene la duda de cómo le hace, ¿no? Para que él pueda abarcar, digamos, con tantas cosas y seguir teniendo esa luz que transmite a los demás. Un tema interesante es cómo una mercoche te puede cambiar la vida también. Creo que Sí, eso sí, sí. es espectacular, escuchar su vocación. Yo creo que por ahora nada más y vamos directo al capítulo porque yo creo que todo ya Mejor que ustedes lo vean. la historia de la Sí, sí. mercocha, ¿no? Cómo una Entonces- mercocha te cambia. Así es. Disfruten. Deja tus redes, ven y sígueme. Pescándome, yo le dije sí. Mírame, soy feliz. Bueno, primero quiero agradecer a los padres formadores, Padre Roberto, Padre Roberto el rector, Padre Robert, que le conocen de bien, Robert y Roberta, como ven. Bien. Padre Jorge y Padre Andrés, que son el equipo de formadores. Agradecerles de corazón por ese servicio a la iglesia de Guayaquil. Sabemos que el formar es una de las grandes misiones que hay dentro de la iglesia. Lógicamente se dice ya que el primer formador es el Espíritu Santo. Él nos va formando según el modelo de Cristo. Cristo es la imagen del Padre. Me gusta mucho eso, ¿no? Que es una formación ya trinitaria. El Padre, el Hijo, la imagen del Padre y el Espíritu Santo nos va formando según Jesús. Y formar nuestra mente, formar nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestros sueños, formarnos todo lo que somos. Después el segundo formador es cada uno de nosotros, cada seminarista.
porque hace posible que el Espíritu Santo entre en su vida, entre en su existencia y que sea Él quien va transformando hasta configurarnos con Cristo. Es bonito eso. Así es que el segundo formador es cada uno de ustedes. Luego viene ya la comunidad formadora, porque no nos formamos solos individualmente, sino es en la comunidad, en este caso aquí en el seminario, que también van aportando nuestra formación, la comunidad. Y recién prácticamente en cuarto lugar aparecen ya los formadores directamente, pues no, con esta misión muy particular. Así es que partimos de ahí, por eso mi agradecimiento a los formadores. Después al último es el obispo, así es que fíjense ustedes. Está bien todos, pero al final todos somos parte de ese camino de formación del Espíritu Santo, de la imagen de Jesús en nuestra vida. Así es que gracias hermanos a ustedes por estar aquí. Yo quiero agradecerles a ustedes también como seminaristas que han dado este paso de responder a la llamada del Señor. Siempre partimos de que la vocación es un regalo, es un don. Es la iniciativa del Señor que un día pasó por su vida. Cada quien sabe el lugar, las circunstancias, el modo con que Dios tocó su corazón, tocó su vida, le fascinó, le cautivó, como dice una de las canciones que siempre interpretamos por ahí. Señor me cautivó, me sedujo, dice el profeta Oseas, ¿verdad? Y ustedes dieron el paso, decir, sí, Señor, aquí estoy. Es la responsabilidad. Así es que gracias también a ustedes por haber dicho sí al Señor. Y que siga siendo ese sí que llamamos presto, inmediato, y un sí generoso, un sí valiente, un sí alegre. Lógicamente sabemos que ese sí hay que darlos todos los días, hasta cuando el Señor nos venga a decir, pasa al paraíso a disfrutar de la vida. Así que estamos en este camino. Gracias a ustedes por estar en el seminario, preparándose, formándose de la mejor manera. Así que esa es la primera palabra de agradecimiento. Y bueno, y ahora sí, la segunda, tercera palabra dependerá de lo que ustedes me pregunten, de alguna inquietud. Bueno, como también me gustaría saber cómo están en el seminario, cómo le ven, qué es lo que más le gusta, qué no, porque también estamos en este camino donde formandos y formadores vamos avanzando. Porque si ustedes no dicen, los padres no son adivinos, no sé, alguien a lo mejor tiene alguna ciencia particular para leer la mente, el corazón de las personas, pero habitualmente, ¿no? Bueno, el rector tiene un tercer ojo, no saben dónde, pero es capaz de mirar más allá del espacio y el tiempo. Entonces, por eso la necesidad de decir lo que ustedes piensan, sienten, quieren, anhelan, lo que les gusta, no les disgusta. Y en ese diálogo, como ha dicho el padre Jorge, podemos también intercambiar algunos criterios, responder algunas inquietudes, en fin. Así es que la palabra es de ustedes, pero no hablen todos a la vez, sino uno por uno, ¿verdad? Así es, ¿no? Preguntar respecto a su vida vocacional, desde el inicio, cómo fue dándose, que nos pueda comentar un poco acerca, digamos, de ese paso, ¿no? De cuando sintió ese llamado que el Señor le estaba haciendo hasta poder ya responderle, decidirse a responder. Bueno, seguramente ya me han escuchado en otras ocasiones. Bueno, mi vida vocacional comenzó de una manera muy sencilla. Primero yo doy gracias a Dios por haber nacido en una familia donde fui aprendiendo poco a poco a conocer a Jesús, a amarlo, igualmente María. Y esos han sido los dos grandes amores que han estado en mi corazón, Jesús y María. Claro, desde muy pequeño, mis padres me llevaban también al santuario de la Virgen de la Nube, ahí en Azogues. Y bueno, y así fui despertando a la fe, como decimos. Claro, en esa época había los sábados, una procesión que se llamaba pues de la aurora, porque la procesión comenzaba a las 3 de la mañana y a las 4 era la misa. Después continuaba 5 o 6. Entonces íbamos más dormidos que despiertos. Pero claro, íbamos después niños, pues, ¿no?
Íbamos porque después de la misa, pues había la salida. Bueno, esa época era así, el famoso morocho, que era el maíz cocido con leche. Y bueno, las empanadas. Es para decirles que la fe también entra por el paladar. Entonces íbamos por la comida más que por la misa. ¿Eh? Pero después yo creo que poco a poco uno va descubriendo también la presencia del Señor. Bueno, ese es un poco el ambiente familiar en el que estuve. Pues ya me pusieron en la escuelita de los hermanos cristianos, con la finalidad de que hiciera la primera comunión. Miren ustedes cómo era la catequesis en esa época. Entonces, para eso me pusieron allá. Y así el tercer grado que estuve ahí, pues ya la primera comunión. Pero aquí quizás es el inicio de mi, no sé si mi vocación, pero de una experiencia muy fuerte del amor de Dios. Claro, en mi época, ustedes son jóvenes, para poder acceder a la comunión había que hacer en ayuna 3 horas. Y antes era desde las 12 de la noche hasta la hora en que comulgaban, fíjense ustedes. Ahora pues ya es 1 hora y menos también, ¿verdad? ¿No? Pero eran 3 horas. Tal manera que si la primera comunión era a las 9 de la mañana, desde las 6 no había que probar absolutamente nada. Pero las mamás siempre son sabias. A las 5:30 de la mañana ya me dieron un buen desayuno para que no me desmaye en el camino, ¿verdad? ¿No? Y claro, llegamos allá a la escuelita de los hermanos cristianos a prepararnos para la primera comunión. Y hablo de mi época, no sé ahora. Entonces, claro, llegó el abuelo, la abuela, el tío, la tía, el primo y más cosas. Y en ese entonces, pues lo que le regalaban a nosotros, a los niños, eran centavos. Pero usted de época del sucre, ustedes decían del dólar ya, pues, ¿no? Entonces, regalar 5 centavos, 10 centavos, como información, eran un medio, era la mitad de 10 centavos, o sea, 5 centavos. Entonces, ya un niño cuando tiene dinero en las manos, pues lo que piensa es en las golosinas. Y eso es lo que pasó. Entonces, al frente de la escuela había unas hermanas Zambrano, me acuerdo siempre, que vendían ahí melcochas. No sé si conocen ustedes, unos caramelos que hacen pues de la caña de azúcar, ¿no? Para que vean lo generoso que era, eran 20 melcochas por un medio, 5 centavos. De tal manera que 4 niños a comprar melcochas. Y mientras saboreábamos las melcochas, alguien dice, oye, ¿y el ayuno? Ahí entendí cómo Adán y Eva se sintieron en el paraíso. Hemos pecado, hemos infringido la ley, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Miren, era un drama para los niños, para nosotros. ¿Qué hacer? Ir a confesarnos. Decíamos, no, pues, pero si ayer nomás nos confesamos. Ir a comulgar, hemos pecado. Y ahí me acuerdo, fuimos de un hermano, siempre me acuerdo el nombre del Ignacio Neira, ya tenía sus 85 años. Y él nos hizo una prueba a ver si habíamos pecado o no. Nos dijo, a ver, ¿cuáles son las condiciones para que haya pecado? A ver, díganme, niños. Bueno, dijimos primero materia grave. Dice, ¿una melcocha es materia grave o no? Bueno, no tanto, decíamos, ¿no? Segundo, decía, bueno, saber. ¿Sabían eso? Claro que sabíamos. Y tercero, el querer, la decisión. ¿Ustedes quisieron? No, no. Entonces, bueno, ¿han pecado o no? Dijimos, no. Claro, porque no tuvimos todas las condiciones, todo, ¿no? Entonces dijimos, bien. Entonces, de pronto ahí, el hermano dijo, tranquilos, vayan a comulgar, que la misericordia siempre es más grande que todo. Y es más grande que una melcocha. Entonces, eso me quedó grabado, que la misericordia de Dios es más grande que una melcocha. Y claro, fue la alegría con que fuimos a comulgar, ¿no? O sea, no sentirnos ahí juzgados, condenados. Y pienso que esa fue la primera experiencia muy fuerte del amor, de la misericordia de Dios. Y así nació esa inquietud. Bueno, ¿y quién es ese Dios de la misericordia? Luego en 6º grado, pues ahí lógicamente también les he contado que llegaron unos jóvenes. Después me enteré que habían sido salesianos. Algo parecido al trabajo que hace el padre Andrés, de ir por las escuelas, colegios. Pues simplemente en esa época eran las preguntas, ¿qué te gustaría hacer de grande? Nos presentaban ahí un cuestionario, o respuestas, mejor dicho, ¿no? Unas 300 profesiones.
Nos decían, elijan 4, de la que más les gusta a la que menos les gusta. Y claro, en esa época yo tenía un pariente muy cercano que era enfermero, porque llegaba a visitarle a mi abuela, iba con su maletincito, pues y hacía las pruebas, todo. Entonces esa imagen me quedó grabada. Dije, yo quisiera ser médico. Entonces, médico. Pues por mi pasan los aviones que van de Quito a Cuenca. Decía, ¿cuándo estaré en un avión? Me gustaría ser piloto para ver cómo es eso. Y así vamos poniendo, ¿no? Hasta que faltaba el cuarta casilla que ponemos. Y conversando ahí con los compañeros, ¿qué más que pusiste, qué no pusiste, en fin? Y quedaba la última. Y curiosamente, fíjense ustedes, mi compañero de escuela fue el hermano de Monseñor Walter Heras, se llamaba Aldo. Entonces con Aldo digo, Aldo, ¿qué vas a poner? Dice, mira, aquí pone sacerdote, pongamos. No, decimos, pongamos nomás. Así es que pusimos. Fíjese como cuarta opción, así fue. Piloto. Era médico, enfermero, electricista, también me gustaba la electricidad, y al último, pues sacerdote, más o menos en ese orden. Y al mes y medio, 2 meses, de pronto, a los 4 que estuvimos ahí, nos llaman a la dirección. Imagínense en la época que alguien le diga que vaya allá, era para asustarse mínimo. ¿Qué hicimos? Entonces encontramos a esos jóvenes y dice, así es que ustedes quieren ser padrecitos. Y era unánime. No, dijimos, era de chiste nada más. Era de chiste. Entonces dijeron, no se preocupen, tranquilos. Les queremos invitar para que vayan al colegio a unos encuentros de niños, de jóvenes en Cuenca. Ahí me enteré de los padres salesianos que tenían el orientalista. 2 condiciones. Permiso papá, la mamá y un par de sábanas, nada más. Eso lleven. Los demás, claro, la ropa, ¿no? Así es que fuimos a hablar con el papá, la mamá, dijeron que si quieres irte, ándate. Y nos fuimos. Tuvimos unos 130 niños de distintos lugares, ¿no? Entonces ahí suelo decir que los sales, ahí aprendí de la vida de Don Bosco, de Domingo Sabio, de Mamá Margarita, todo el mundo salesiano, pues, ¿no? Pero los salesianos, digo, ahí cometieron un error gravísimo. Pasan la película de San Francisco de Asís. Y cuando yo veo esa película, digo, oye, pero si franciscanos hay en mi pueblo, en Azogues. Digo, eso me gusta. Pero me impactó de Francisco su espíritu misionero. El ir pues predicando ahí en medio de un poco la aventura, ¿no? Eso me llamó la atención. Y así nació mi vocación. Después ya regresé a Azogues, fui a hablar con los franciscanos, me aceptaron. Pasé un año ahí en la comunidad sin hacer nada porque ya me había atrasado para el colegio. Y ahí pasé. ¿Pero ahí cuántos años tenía cuando entró? Pues yo tendría 13 años, 12 años, 12 años, 13 años, claro, 12 años, prácticamente. Formación con los Y después ya al primer curso me enviaron a Guápulo, cerca de Quito. Ahí estaba el seminario menor, que en el lenguaje franciscano se llamaba Colegio Seráfico, así se llamaba. Pero al año de que estuve ahí se cerró el colegio. Tuve que volver a mi tierra. Y en Azogues terminé, pues en esa época, el ciclo básico, segundo y tercer curso, y el ciclo diversificado lo hice en un colegio fiscal. Pero así nació mi vocación, como ven. Después ya puedo contar otros capítulos también de mi vida, con mucha libertad. Monseñor, y Pero cuando se responde- graduó de colegio, ¿a dónde siguió la formación ahí? Entonces ya cuando terminé, cuando me gradué en 1975, me gradué. Y ahí entonces, Se fundó el seminario. cuando nacía él, entonces ahí ya comencé ya la formación franciscana, las etapas que hay ahí, pues del noviciado, el tiempo de votos temporales. Y después ya vine a Quito, o me fui a Quito, no, me fui a Quito, los 7 años de formación filosófica teológica, tal manera que en el año 83 ya me ordenaron sacerdote y me enviaron a Riobamba. Ahí pasé 7 años y me enviaron como formador a la casa de noviciado. Y cuando ya cumplí los 7 años, mis hermanos se dieron cuenta de que hacía más mal que bien. Entonces me enviaron a estudiar filosofía a Roma, lo que nunca me gustaba en la vida de paso. Nunca me gustó, pero bueno, ese es otro capítulo importante también. Entonces ahí pues ya terminé los estudios en el 94, 4 años estuve ahí.
y en el 95 ya regresé. Y para que no pierda mi vocación, me pusieron en un servicio parecido al padre Andrés, que me encargara de la pastoral vocacional. Entonces, en la pastoral vocacional pasé desde el 95, hace 2000, 5 años. 5 años. Ahora, Recién lleva para que 3. para que se consuele el padre Andrés, les cuento que ningún vocacionado vino por mi buen ejemplo, ni por mis charlas, ninguno. Todos venían por otros motivos, otros caminos. No obstante, y así es que mi papel, ahí fui entendiendo que mi papel era acogerlos, acompañarlos en el camino de discernimiento. Bien. Y así hasta el año 2000. Desde el 95 a 2000, ahí me nombraron ya provincial de los franciscanos. Estuve 3 años, fui a un capítulo general y ahí pues me detuvieron ya para quedarme en Roma otros 6 años, de 2003 al 2009. Y en el 2009, pues el Papa Benedicto XVI se le ocurrió la idea de enviarme a Cuenca como obispo. Ahí pasé 6 años, 5 meses, y al Papa Francisco otra vez, pues que vaya a Guayaquil. 2015, el 5 de diciembre de ese año cumplo 10 años de estar aquí en Guayaquil. Ellos piensan, tal vez, que usted no practicaba ningún deporte. ¿Qué deporte practicaba? ¿Qué le gustaba hacer, monseñor? A ver. Bueno, a mí lo que siempre me ha gustado era el fútbol. Aunque en mi tierra se llama el indoor fútbol con una pelota pequeñita, ¿no? De piedra. Bueno, no tan. Entonces, el indoor fútbol me ha gustado siempre. Entonces, he participado en varios equipos. Ahí, pues, teníamos varios nombres. Me acuerdo en el colegio tenía un compañero. Hace poco nos encontramos con él, Jorge Coronel. Él era una enciclopedia. Se sabía todos los nombres de las capitales, de los países y de los equipos de fútbol. Entonces, él puso un equipo de fútbol, fíjense ustedes, el Manchester United, que había sido de Inglaterra. Después me enteré. Entonces, pero me encantaba el fútbol. ¿En qué parte jugaba? Yo jugaba siempre en medio campo o hacia adelante. Eso con un detalle poco curioso. Yo manejo la derecha, soy diestro. Pero en el fútbol y en el básquetbol aprendí a manejar la izquierda. La izquierda, tanto la mano izquierda como el pie izquierdo. Entonces, claro, jugaba por la derecha y ahí pues los pobres contrarios que estaban a mí no sabían por dónde iban, ¿verdad? Es una ventaja. Entonces, y siempre he jugado fútbol, claro, ¿hasta cuándo? Fue hasta el año 2000, en el año 2000. ¿Por qué es eso? Porque ahí me nombraron provincial y ahí pues ya tuve que viajar, ir de una ciudad a otra ciudad, en fin. Entonces ahí se me cortó eso, pero yo me arrepiento de haber dejado eso. Entonces, desde 2000, fíjense, hasta 2025, 25 años. Por eso un día con el padre Roberto estaban jugando voleibol, pues no, van a batir la bola. Claro, yo todavía con la idea de que estoy hace 25 años, cojo la bola y voy a batir y casi me caigo. Y ahí me doy cuenta que ya 25 años sin entrenamiento pesa. Pero el fútbol me ha ayudado mucho, de verdad. De hecho, allá en Roma, cuando estuve allí en los estudios del 90 al 94, jugábamos 4 veces en la semana. Lunes, miércoles, viernes y sábado. Jugábamos 1 hora intensa. No, eso me ha ayudado mucho el deporte. Yo me arrepiento de haber dejado porque uno después ya pierde los reflejos, pierde una serie de cosas. Así que jóvenes, no sigan ese mal ejemplo. Jueguen hasta el final. Tampoco se lesionen, pero eso. Muy bien. ¿Alguien más que tiene pregunta? Su Eminencia, buenas tardes. Con relación a su participación histórica, siendo el 6º cardenal en participar en el cónclave, bueno, el pueblo ecuatoriano expresó también su alegría al ver que usted representa al Ecuador. ¿Cómo vivió usted personalmente ese momento con gran profunda responsabilidad? ¿Y qué significó también para la iglesia representar a la iglesia de Ecuador en ese momento tan solemne para la iglesia universal? Eso, gracias. Bueno, una pregunta.
Bueno, primero fue para mí la gran sorpresa de que el Papa Francisco tuviera la bondad de nombrarme cardenal. Más de una persona me pregunta, ¿y cómo así? ¿Dónde le conoció? Porque a quién consultaría, ¿verdad? Claro, al Papa Francisco yo lo conocí en el 2013, en la Jornada Mundial de Jóvenes que se realizó en Río de Janeiro. Y le conocí quizás por una casualidad, porque como obispo estábamos hospedados en una casa lejana del lugar donde se realizaban los encuentros. Y había que estar a una hora determinada, pero el bus se atrasó, entonces ya no pudimos concelebrar junto a él. Llegamos atrasados, nos revestimos, nos pusimos a un lado. Generalmente el Papa entraba y salía por el centro de la catedral de Río de Janeiro, pero algo pasó. Lo cierto es que en vez de salir por el centro, se desvía la sacristía por otro lado y nos encontró ahí. Entonces saludamos, dije, de Ecuador, bueno, rápido, ¿no? Y nos tomamos unas fotos. Fue la primera vez que en 2013. Pues ya en el 2015, ustedes recuerdan, pues cuando el Papa Francisco vino a visitar Ecuador, entonces ahí, pues ella traía, como se dice, pues en su manga, ¿no? La, el nombramiento para Guayaquil. Entonces cuando se bajó del avión me reconoció, dice, de Cuenca, sí, digo, ah, bueno, bien, bien. Entonces me dijo nada más de eso, ¿no? No sabía de qué. Claro, entonces se fue en julio, estamos hablando del mes de julio, y después que se fue el Papa, entonces el señor Nuncio me llamó para darme la noticia de que venía a Guayaquil. Después de ese mismo año, también como el señor Antonio Arregui, nos nombraron para que fuéramos al sínodo sobre la familia en el mes de octubre. Entonces, en el mes de octubre tuve oportunidad de conocer al Papa, porque llevé algunos encargos de Cuenca, en fin. Entonces hubo una gran oportunidad para conversar con él. Eso fue. Luego, pues ya, ¿cuándo más? 2015, en 2016 fue la entrega del palio. También nos encontramos con él. Es un poco para que vayan viendo ustedes la relación con el Papa, cómo me fue conociendo, nada más, ¿no? Pero la gran sorpresa fue en el 2023, en el sínodo ya sobre la sinodalidad, que entre los 9 presidentes delegados del sínodo estaba mi nombre. Entonces había cardenales, obispos, religiosos, laicos, 9. ¿Qué hacían los presidentes delegados? Pues dirigir los moderadores, para hacerme entender, de las asambleas generales. Bueno, en ese contexto, digamos que el Papa Francisco hoy en el 2024 me nombró cardenal. Es un poco la historia también para que vean cómo se van atando los cabos, ¿verdad? Y claro, fue un 7 de octubre, domingo 7 de octubre, cuando salió la noticia. Con Monseñor David estuvimos fuera de Roma, en un lugar que se llama Subiaco. Es importante ese lugar, cuando vayan traten de visitar, porque ahí están los dos grandes monasterios de San Benito y Santa Escolástica. Y cuando regresamos a casa a las 1:30 de la tarde nos enteramos. Y por eso al día siguiente, el día lunes 8, me viene una anécdota, cuando nos acercamos a saludarle al Papa y digo, "Oiga, un poco más y me muero de susto". Y se rió y me dijo, no te preocupes, tranquilo. Cuando te vistan de rojo, te morirás de vergüenza. Eso sí. Sí, comenzó, ¿verdad? ¿No? Y bueno, eso estamos hablando de 7 de diciembre de 2024. Diciembre. Pues enero, febrero, se enferma. Marzo y abril fallece. O sea, para que vean, digamos, el corto tiempo que teníamos. Entonces, cuando ya se fallece, viene la convocatoria al consistorio para nombrar al Papa. Claro, llegar allá con la expectativa de cómo será eso la primera vez y a ver si alguien a uno le explica de qué se trata. Igualmente, ¿no? Yo tenía en mi cabeza, seguramente decía, o probablemente, habrá reuniones por continentes, por lenguas, para hablar sobre el candidato, sobre el Papa. Total, hermanos, nada, absolutamente nada. No hubo ninguna oportunidad para conversar de quién podría ser el Papa. Ahora, antes del cónclave, tuvimos 12 días de preparación, que se llaman las congregaciones generales. Son asambleas donde se van tratando varios temas sobre la iglesia y su relación con la sociedad, la relación pues con la cultura, la iglesia. Y hay un tema central sobre la identidad y misión del Papa. Entonces, cada uno va exponiendo quién es el Papa, qué es el vicario de Cristo. Bueno, ¿y qué significa eso?
Después que es el pastor universal, sí, ¿qué más? Y el siervo de los siervos. Después también es el jefe del Estado Vaticano. Y cuando uno va escuchando eso sobre quién es el Papa, claro, también es sucesor de Pedro. Entonces, la primera reacción interna que le viene, al menos a mí, era, quien quiera, menos yo. O sea, cuando ve la responsabilidad, decía, Dios mío, no. Eso por hablar de la identidad. Luego la misión del Papa, de confirmar en la fe. O sea, no, es, como digo, abismal, si usted quiere, entre la responsabilidad y lo que uno es. Entonces, en esas circunstancias es que uno entra al cónclave, que ya son los 3, en este caso, pues los 3 días de elección del Papa. Y claro, cuando llegamos allá, entonces igualmente se va creando un ambiente de, de fraternidad, pero una fraternidad especial. Nos vemos, nos sonreímos y nada más. O sea, no hay la oportunidad para preguntar, o sea, nadie se atreve a preguntar por quién. Porque claro, se insiste tanto que al final es responsabilidad de cada uno. Y eso implica mucha oración, mucha reflexión, ¿no? Porque a cada uno nos entregaron, por ejemplo, el currículo de cada uno. Entonces, leer en ese caso 133 electores. Había que leer de cada uno. Lógicamente, cuando se exponía algún tema, asomaba en la pantalla la imagen y la voz. Entonces uno va por ahí descubriendo quién es, dónde ha estado, qué hace, qué piensa, qué propone. Entonces, más o menos así la forma como uno se va enterando de quién es. Pero les cuento que al final, cuando llegamos a la primera sesión para las votaciones, llegamos sin saber por quién votar. Bueno, cada quien diría, ¿no? Entonces viene la primera votación. Entonces, ya en la primera votación es cuando uno comienza a ver por dónde van las tendencias. Ahora, hay un dato que yo puedo decirlo, que nadie tuvo más de 25 votos, nadie. Cuando digo que nadie tuvo más de 25, significa que tuvieron 24, 23, 20, ¿no? Pero nadie pasó de 25 votos, nadie. O sea, ni siquiera 25 votos. Fíjense. 130. De los 133. Claro, entonces ahí ya comenzó a aparecer el nombre ya de el cardenal Francis Prevost, como uno de los que tenía más votos que los otros. Bueno, y así terminamos el día miércoles de la primera elección. El día jueves, a primera hora, nos dirigimos a la Capilla Sistina para la segunda votación. Y claro, y en la segunda votación, el cardenal Prevost obtuvo ya 50 votos. 50 votos. O sea, bueno, va por ahí. Después de la segunda votación ya pasó los 80 votos, pero no llegó a los 89. Porque si llegaba a 89, son las 2 terceras partes de 133 y quedaba inmediatamente elegido Papa. Ese fue el jueves en la mañana. Entonces, cuando fuimos de jueves en la tarde, ya estaba claro por dónde iba. Y por eso ya en la cuarta votación, entonces el Papa, pues, bueno, cardenal todavía, cuando llegó al voto, obtuvo los 89 votos, todos de pie, una alegría, un aplauso, más de 2 minutos, es impresionante, ¿no? Y después siguió el conteo y fue nombrado con más de 100 votos. Fue nombrado. Entonces, claro, dice el Espíritu Santo pasa por aquí. Pero quizás a mí lo que más me impresionó es la solemnidad con que se vive. Y solemnidad en todo momento, las Eucaristías, qué bien preparadas. O sea, detalle por detalle. Después del juramento, otro momento también muy profundo. Luego el mismo hecho de dirigirse al ánfora, en silencio, con el voto en alto. Si llega allá, uno lee también un juramento que hace el Señor. Y bueno, y al fondo el cuadro inmenso de Miguel Ángel, el juicio final, pues sí, a ver, ¿dónde me toca? ¿Dónde me toca? No. Hay uno que está en el rosario. ¿Cómo? En el juicio final hay uno que está agarrado en un rosario. Ese rato uno no ve nada, oiga. Pero yo digo, sí la responsabilidad, lo que usted decía, es una gran responsabilidad, pero a la vez también una confianza total. Es que en el instructivo que nos dan, ahí pues el Papa Benedicto,
escribió algo que estaba entre comillas, ¿no? Porque es una cita textual que decía, miren, el Espíritu Santo no elige a los cardenales, ¿no? ¿Quién, al Papa? ¿Quién elige al Papa? Los cardenales. Por lo tanto, es responsabilidad de ustedes. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Guía, ilumina, acompaña, pero cada quien delante de Dios debe decidir por la persona que ve conveniente. Entonces eso le ponen otra actitud, por ejemplo, solemnidad, responsabilidad y así. Bueno, esa ha sido un poco mi experiencia, ¿no? Pero después, claro, hay otros momentos muy emotivos. Por ejemplo, cuando ya ha sido elegido el decano del cuerpo cardenalicio, en este caso pues el cardenal Pietro Parolin, le preguntó si aceptaba o no. Y claro, es otro momento de suspenso. Y dice, acepto. Bueno, otro momento de euforia, ¿no? Como dice ya. Pues sale vestido de rojo, después de un momento entra vestido de blanco. O sea, todo eso son un simbolismo muy fuerte. Y bueno, y eso no se encontraba. Ahora, yo tengo una anécdota con él, que puedo compartirla también, ¿no? Ya me han escuchado algunos hermanos seguramente. El día miércoles, cuando nos íbamos a la primera sesión para la votación, la sorpresa es que estaba a mi lado el cardenal Prevost. Entonces, como él estuvo en el Perú 20 años y hace poco habían pasado una gran fiesta del Señor de los Milagros, entonces yo le digo, y no sé si te has dado cuenta que junto a la imagen del Señor de los Milagros hay una de la Virgen. Pues esa imagen es de la Virgen de la Nube, que se apareció en el cielo quiteño, cuando hubo una procesión de rogativa. Digo, pues la historia que yo sé es que una monja agustina fue de Quito a Lima y se llevó esa imagen. ¿Cómo hizo para que la pusiera detrás del Señor de los Milagros? No lo sé. Pero lo cierto, siempre está la imagen de la Virgen de la Nube junto a la imagen del Señor de los Milagros, siempre. Entonces le gustó esa información. Eso fue el miércoles. El día jueves en la mañana iba y nuevamente estaba a mi lado. Bueno, entonces comenzamos a comentar ya el mismo tema, pero desde otra perspectiva. Y le decía, mira, qué importante en la vida es pasar de los milagros del Señor al Señor de los milagros. Porque si nos quedamos solo en los milagros y favores, hay el peligro de que terminemos diciendo que Jesús es un sanador, es un curador, o a lo mejor un chamán. Y la gente se queda en el favor, en el milagro y nada más. Cosa que ya reprendió Jesús, ¿se acuerdan ustedes? ¿Por qué me buscan? Porque comieron. Solo por eso. Pero si logramos pasar al Señor de los milagros, cambia todo. Es el Señor, Jesús es el Señor, el Hijo de Dios, el Kyrios, bueno. Y ahora sí, si me hace el milagro, no me enojo. Pero si no me hace, tampoco. Entonces íbamos comentando de eso. Y cuando ya le nombraron papa, nos acercamos cada uno a saludar y le dije, que el Señor de los Milagros y la Virgen de la Nube te acompañen en tu ministerio. Se sonrió. O sea, son anécdotas, ¿no? que los comparto también. Muy bonito para mí. Y ahora que estuvimos, digo, ¿te acuerdas, Señor de los Milagros? Sí, sí, claro. Y la Virgen de la Nube, por supuesto. También. La próxima lo voy a llevar. ¿Cuándo viene a Guayaquil? Bueno, yo le dije a eso, le dijimos, oye, pues no se olvide de pasar por Guayaquil. Porque él dijo, cuando vaya a Lima, a lo mejor, no digo mejor, vea, vaya a Guayaquil. Y de Guayaquil se va a Lima. ¿Qué problema hay? Al revés. Sí, pasar por Chiclayo. Por eso bien, propósito del cónclave, ¿no? Pero ya para concluir, yo creo que esta práctica que ustedes saben por historia, que comenzó en 1268, allá en Viterbo, es ahí cuando el pueblo se reúne y los encierra hasta que nombren al Papa. Pero yo veo que el que estar encerrados bajo llave es la mejor garantía para que uno no tenga ningún tipo de presión, ni externa ni interna. Presiones familiares, sociales, económicas, políticas, nada. O sea, es garantizar la libertad de cada elector. Y me parece algo formidable, de verdad. Yo he comenzado a valorar. Así que no hay nada de secretismo, nada de misterio, de enigma, en absoluto, no, no, no. Y ahora, ¿qué estarán diciendo ahí? Por eso los medios de comunicación comienzan a imaginarse los famosos lobbies que llaman de acuerdos. Nada, en absoluto. Mire. Y luego, pues, todas las actas, que no hay actas,
todos los resultados se van quemando. O sea, todas las votaciones, pues esto está bien, todo un ritual. Es todo un ritual. Fíjense, para cada votación hay escrutadores. Son 3 escrutadores, 3 observadores. También hay 3 que se encargan si alguna persona se enferma para que vaya a recetar el voto. O sea, al final son 3, 6, 9 personas que se eligen en cada votación. Y cada quien tiene una tarea especial, cada uno. Por ejemplo, el primer escrutador es el que se encarga de contar para constatar el número de votos con el de electores. 133, 133. Pues pasa al segundo para que vea si es legible o no es legible, si se lee o no. Y el tercero es el que anuncia recién. Fulano de tal. De ahí pasa al observador. Primero observador, para que vea si es cierto. Segundo observador. Y hay el tercer observador que está con una aguja y un hilo. Entonces, apenas llega la papeleta, le atraviesa la aguja y va insertando en el hilo los 133 votos. Y al final se los amarra y eso se quema. De tal manera que no hay rastro alguno que quede ahí. Porque puede ser que después comienzan a ver la grafología y más cosas, desde fulano, de sutano, no. Eso es para decir, hay un acta final que ha sido elegido el Papa en tal día, en tal lugar, y nada más. Y eso también son importantes esos datos que conviene que los tengan presentes. Bueno, así es que mire, para mí al final, resumiendo, ha sido una gracia, una bendición del Señor el poder estar ahí. Al saber que imagínense que está eligiendo al sucesor de Pedro, al vicario de Cristo, al pastor universal. O sea, eso a uno le estremece el corazón, de verdad. Eso. Le agradecemos, Monseñor, por esta tertulia con seminaristas y que se quedaron con muchas preguntas, muchachos, pero bueno, ya habrá otras ocasiones. Deja Hay que dejar tus para el siguiente. redes Exacto. Muchas gracias, Monseñor. bendecirme